Gloria al Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Mis hermanos y amigos, en esta tarde le doy muchas gracias al Señor porque me da la oportunidad de pararme en este púlpito de nuestra congregación para hablar de Jesús, porque en estos días en que estamos pasando por momentos muy difíciles a nivel mundial, el único personaje que tiene palabras de bendición y de salvación para una humanidad totalmente compungida, una humanidad sorprendida por toda esta matanza que ha producido el demonio del coronavirus. Sin embargo, en esta tarde, yo antes de comenzar a leer un pasaje de la Biblia que nos ayude a nosotros, yo quiero hacer una oración por todos los hermanos de mi congregación y de todas las congregaciones que puedan ver este video. Yo quiero orar al Señor y también por nuestro país, para que el Señor tenga misericordia y el Señor nos bendiga. Padre Santo, en esta hora, Señor, en tu nombre, clamo a ti, Señor amado, para darte gracias en primer lugar, porque nos has concedido la vida, la salud, Señor amado, y me has concedido a mí el privilegio, Señor, de poder pararme en este lugar y hablar de ti. Lo más importante para mí, Señor, y para todos los predicadores es hablar de ti, de tu presencia, de tu persona, Señor, que sabemos que tú eres el que tiene las respuestas para todas las necesidades en que estamos viviendo. Gracias, Señor amado, por este momento. Te ruego que tú bendigas a todo tu pueblo, a tu iglesia que te cree, que clama a ti día y noche, Señor, buscando, Dios mío, el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Alabado sea su nombre. Mis amigos y hermanos, en esta tarde yo estoy haciendo estas grabaciones para reemplazar el alimento espiritual de la congregación que el Señor me tiene. Entonces, porque nosotros los cristianos evangélicos no podemos estar sin alimentar nuestra vida espiritual. Y nuestra vida espiritual se alimenta a través de la palabra. La palabra de Dios es lo más importante, porque a mí me encanta predicar sobre el libro más leído de la humanidad. La Biblia es el libro más leído de la humanidad, estudiado, porque este libro nos habla del Salvador del mundo. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús estuvo en la tierra, mis queridos hermanos y amigos, Él vino para salvar lo que se había perdido. Él vino a la tierra para liberar al hombre de los poderes satánicos que dominan y que dominaban en ese tiempo a toda la sociedad que vivía junto a Jesús y su familia. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero contarles en esta tarde, basado en la palabra, en el Evangelio de Lucas. Yo voy a leer algunos versículos de la palabra que se encuentra en el Lucas capítulo 8. Vemos a Jesús en pleno ministerio de liberación del hombre y de la mujer que sufrían. Y mi Biblia dice en el verso 40 del capítulo 8 del Evangelio de Lucas, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, dice la palabra. Y mientras iba, la multitud le oprimía,
porque una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó al borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Gracias al Señor por esta palabra milagrosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Jairo era un hombre importante en Israel. Era un hombre importante porque era el rabino principal de la sinagoga. Era como el sacerdote de la sinagoga. Sin embargo, él, como un rabino, como un maestro de Israel, no había encontrado respuesta para la salud de su hija única, que tenía 12 años. La muchacha estaba enferma de una enfermedad tremenda. Pero, estimados hermanos, nosotros sabemos que Jesús, nuestro Salvador Jesucristo, es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y Él en todo tiempo, en todo momento, Él está dispuesto a bendecir, ayudarnos cuando el hombre y la mujer se acerca a Él para recibir algo del Señor que la ciencia médica no podía. En aquel tiempo la ciencia médica, él era un hombre importante, un hombre que seguramente que tenía un hombre de la clase alta, porque era el rabino principal de la sinagoga. Sin embargo, su hija se enfermó y su hija se iba a morir. Entonces, amados hermanos y amigos, aquí vemos la presencia del Señor Jesucristo, el poder glorioso que fluía de su presencia. El Señor, aleluya, vio que este rabino vino humillado delante de la presencia del Señor y se arrodilló delante de Jesús, este hombre, siendo él el rabino principal de la sinagoga. Él no tuvo ningún temor, ni que lo que la gente diría, porque el rabino principal se arrodilla delante de Jesús. Entonces me llama la atención, hermanos y amigos, poderosamente, aleluya, que todo aquel que dobla su rodilla delante del Señor, el Señor lo mira con ojos de misericordia. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Jesús es el personaje más importante de toda la sociedad humana a través de los siglos. Porque Jesús, amados hermanos, históricamente, usted sabe que Él divide la historia. La historia se divide entre antes de Cristo y después de Cristo. No hay ningún otro líder religioso a nivel mundial que tenga el privilegio de dividir la historia. Y de Jesús hasta nuestros días sabemos que el Señor está vivo y Él sigue obrando milagros de sanidad. Pero Jesús usaba los milagros. Jesús no venía solamente a sanar, amados hermanos. No venía a liberar. Jesús usaba los milagros como un medio para que la gente
la gente creyera en Él, y Jesús, después que hacía los milagros, Él les hablaba de la salvación del hombre y de la mujer. Y aunque muchas veces este mensaje de salvación está muy predicado a través del mundo entero ya por 2000 años, sin embargo, esta palabra está vigente porque el Señor vino y viene y está aquí con nosotros para salvar a todo aquel que en Él cree. La gloria sea para el Señor. Entonces, mientras Él iba a la casa del rabino, dice que la multitud le oprimía. Porque Jesús cuando caminaba, no caminaba con 100 personas, 200 personas, 10,000, 15,000 personas le iban rodeando al maestro. Porque hay algunos creyentes, amados hermanos, en la época de Jesús, que tenían la visión y que aceptaban a Jesús como el Mesías prometido, lo que estaba preparado por los siglos de los siglos. Jesús era el Mesías para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. Pero el pueblo de Israel nunca le creyó a Jesús que Él era el Mesías. Como hoy día. Han pasado 2000 años y el pueblo de Israel todavía no cree que Jesús sea el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Entonces Jesús aquí usa los milagros para darse a conocer a la gente, y la multitud iba embelesada tras Jesús. La gloria sea para el Señor. La multitud le oprimía, lo llevaban así casi en anda a Jesús. Y había una mujer, amados hermanos y amigos, una mujer con una necesidad tremenda. Esta mujer, dice la Escritura, tenía una enfermedad. Había gastado todo lo que ella tenía en doctores de la época. Y esta mujer tenía un flujo de sangre que no se le detenía por nada. Ella estaba ya muy débil, muy deteriorada en su físico, porque la sangre todos los días le corría de su interior y ella ya estaba muy mal. Entonces ella pensaba que solo Jesús podía sanarle, porque no había ya nada que ella podía hacer, ya había hecho todo. Sin embargo, su mente estaba clara para pensar en Jesús. Pero, ¿cómo llega ella a Jesús? Había una barrera. Como hoy día, amados hermanos, hay gente que quiere conocer a Jesús, pero hay barreras. En este caso, para esta mujer, era la multitud. Ella decía, tenía un solo pensamiento. Ella decía, si yo llegara donde está el maestro y le tocara el borde de su manto, yo sé que sería sana. Pero había una barrera. La multitud le oprimía a Jesús. La multitud no dejaba que nadie se acercara a Jesús. Ella se abrió, amados hermanos, se pensó que ella era su oportunidad para que ella llegara donde estaba el maestro de Galilea. La gloria y la honra sea para Dios. Cristo vive y reina para siempre. Hoy día el Señor, año 2020, el Señor sigue obrando, amados hermanos. Y nosotros que estamos clamando al Señor porque sabemos que nuestro Dios es real, es poderoso y Él tiene, aleluya, poder para seguir haciendo milagros. Pero no olvide lo que ya le dije, que el objetivo principal de Jesús no era hacer milagros, sino que el objetivo principal es la salvación del hombre y de la mujer. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, mis estimados hermanos y amigos, la palabra del Señor me enseña que esta mujer no dijo, tengo que llegar donde está el maestro. Aleluya. Y ella tomó una decisión y empezó a empujar y hasta que llegó donde estaba el maestro y le tocó el manto al Señor. Y dice la palabra que inmediatamente su flujo de sangre se detuvo. La gloria sea para Dios. Cristo es sanador.
Cristo es Salvador y Sanador. La gloria sea para el Señor. Y Jesús se detuvo y dijo: alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y Pedro inmediatamente tuvo la respuesta y le dijo: maestro, la multitud te aprieta y te oprime. ¿Cómo pregunta usted? ¿Alguien me ha tocado? No, dijo: alguien me tocó con un propósito. Y ese propósito yo sé que salió, aleluya, poder de mí. Gloria sea el nombre del Señor. ¿De quién sale el poder? Para bendecir nuestras vidas, para bendecir nuestros hogares, para librarnos, amados hermanos, de potestades, de pandemia. ¿Quién es el que tiene el poder? Nuestro amado Salvador Jesucristo. Por eso hay una iglesia aquí en Chile y en todas partes de América y del mundo, amados hermanos, que saben que clamando al Señor, aleluya, clamando al Cristo de la gloria, el Señor tiene poder para hacer retroceder este espíritu de muerte que ha salido por el mundo, amados hermanos, donde han muerto ya muchos, cientos de miles de personas han muerto, amados hermanos, de una forma tremendamente impotente para la sociedad. La gente no haya que hacer. La ciencia médica está, todos los investigadores, científicos, médicos están tratando de encontrar la vacuna contra esta potestad mundial, con este demonio que salió de China. Pero yo le digo, estimado hermano y amigo, que nosotros los cristianos, especialmente los cristianos evangélicos, le creemos a un Cristo de poder. El Señor dice a través del Espíritu Santo, Efesios capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, hermanos, dice Pablo, aleluya, estas son palabras del Espíritu Santo, aleluya, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. La armadura es el traje del Evangelio. Aleluya, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Estos son días malos para nuestra sociedad mundial. Sin embargo, el Señor nos dice, aleluya, vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua que confiese, la lengua, nuestra lengua que confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. La mujer, al sentirse descubierta, estimados hermanos, cuando Jesús le dice a ella: yo he conocido que salió poder de mí, alguien me tocó con un propósito, dice Jesús. Y la mujer se presentó y se arrodilló delante de él. Aleluya. Y ella le dijo: gloria a Dios. Entonces la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. Y postrándose a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo por qué había tocado y cómo al instante había sido sanada. Gloria al poder de Jesucristo. Jesús sana hoy día, en estos días terribles para la humanidad, si clamamos a Dios, si se humillare mi pueblo, dice el Señor, aleluya. Oh, yo haré bendición y haré misericordia con mi pueblo, aleluya. Y Jesús le dice, ella declaró por qué al instante había sido sanada, y Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La gloria sea para el Señor. Note usted que la palabra del Señor dice, Jesús no le dijo: tu fe te ha sanado. No, Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Porque Jesús, lo más importante es la salvación de tu vida y de tu alma. Gloria sea el nombre del Señor. Oh, aleluya. ¿Qué es
salvación. Tu fe te ha salvado, le dice a Jesús. Tú ahora ya tienes la salvación porque tienes fe, la fe profunda, la fe que salva, es la fe que en Jesucristo. La fe en las circunstancias de la vida que tú quieres lograr, eso no te salva. Te ayuda por el momento, pero la fe que salva es la fe en Cristo Jesús. Y Jesús le entrega a esta mujer no solamente sanidad, le entrega salvación. ¿La salvación de qué? ¿Qué es la salvación para nosotros, los cristianos que le creemos a la palabra de Dios? ¿Qué es la salvación? Yendo a la raíz etimológica de la palabra, mis estimados hermanos, ¿qué es la salvación? La salvación, teológicamente, es una experiencia. Note usted, la salvación es una experiencia de orden espiritual y personal. Es una experiencia. Yo tuve mi experiencia con Cristo. Millones de cristianos a través del mundo entero han tenido la experiencia. ¿Y cuál es la experiencia espiritual? La experiencia espiritual consiste en que tú invites a Jesús a tu vida, a tu alma, para que Él sea el Señor de nuestras vidas, para que Él haga el engendramiento. Y esta teoría o teología de la salvación es que el Señor, ¿y cómo yo puedo ser salvo, pastor? ¿Cómo yo puedo encontrar la salvación? Mi seguridad en Cristo Jesús es que tú invites al Señor a tu vida. Aleluya. Y confieses tus pecados, vayas a una iglesia, a un templo evangélico, cristiano, donde te prediquen la palabra del Señor como está escrita en la Biblia. No religiosidad. Porque este hombre Jairo, que tenía a su niña enferma de 12 años, él era religioso. Pero la religión aquí no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver aquí es la comunión que nosotros podemos lograr con la persona de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Mujer, ven paz. Tu fe te ha salvado. ¿No le dice Jesús? Tu fe te sanó. Claro que ella tuvo mucha fe en el Señor, porque ella dijo, si solamente le tocare a Él, seré sana. Eso es fe. Una fe en Cristo Jesús. Ella no tenía fe en que el rabino la podía sanar. No, el rabino no podía hacer nada por ella. El maestro de la sinagoga no podía hacer nada. El que puede hacer solo es Jesús. Amado hermano, si usted va a una de las casas de oraciones que están por todo el Chile regadas, si se predica la palabra, el pastor nada puede hacer por usted, pero el Señor a través del pastor sí puede tener una unción especial para bendecir tu vida. Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Ella se fue con dos tremendos regalos de parte del Señor: sanidad para su cuerpo y salvación para su alma. Ella ahora se fue con una vida espiritual, porque Jesús entró en su alma y el Señor la salvó. Ella tuvo la experiencia de la salvación. ¿En qué consiste la experiencia, amados hermanos? Usted sabe que para mis amigos que me escuchan y que nunca han escuchado esta cierta profundidad en la palabra, la salvación, como ya les he dicho, es una experiencia. Usted puede que haya tenido mucha experiencia en la vida, experiencias buenas, experiencias malas, pero la experiencia de encontrarse con Cristo aquí en la tierra. Entonces, muchos hombres de Dios tuvieron la experiencia. El apóstol Pablo, es lindo el testimonio del apóstol Pablo, que tuvo la experiencia cuando él iba persiguiendo a los cristianos que predicaban el evangelio y la enseñanza de Jesús. Jesús se le apareció en el camino, aleluya, y lo rodeó un resplandor de luz. Jesús ya había ascendido a los cielos en cuerpo y alma. Y la Biblia dice que él es el único personaje que ascendió, que los ángeles lo llevaron a la gloria eterna, porque Jesús
como dijo en la cruz, Padre, consumado es. Yo ya cumplí con dar mi vida y mi sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Santo es el Señor. Y lo más importante, amados, que Jesús está vivo. Vivo. Tú doblas tu rodilla y clamas a este Jesús y haces contacto con el Señor. Quizás tú no vas a sentir nada extraordinario, pero la fe, ¿qué es la fe? La mejor definición de la fe es la que nos da la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Y la palabra del Señor, el poder del Espíritu Santo que está, aleluya, con la palabra y sobre la palabra, aleluya, dice que la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo penetra hasta discernir los pensamientos del corazón. La gloria sea para el Señor. El bisturí más importante de la ciencia médica no puede entrar al alma de la persona.